Le damos la bienvenida a todos en esta tarde, deseando que el Señor pueda guiarnos para leer su palabra y poder sacar provecho de ella, todos los que aquí estamos. Como varios saben ya, recordarán, en mis mensajes estoy hablando acerca de los distintos nombres, muchas gracias, que en la Biblia se le dan a aquellos que somos del Señor. Es un largo listado. Hemos visto dos solamente. Hace un tiempo atrás hablamos de el término o el nombre creyentes. Y hace 2 semanas atrás hablamos acerca de qué es un cristiano. Y vamos a avanzar hoy día para ver otro de los nombres que la palabra de Dios da a aquellos que hemos recibido al Señor Jesús como Salvador personal, como Señor personal. Antes de que leamos y que diga los pasajes que vamos a leer, pensando en los que estamos aquí, todos, sin ninguna excepción, pertenecemos a alguna familia, ¿no es verdad? No creo que nadie haya salido así como los arbolitos, o que haya brotado ahí solo, independientemente que por distintas razones podamos estar viviendo solos. Pero todos pertenecemos a alguna familia. Y si empezáramos a hacer aquí una especie de encuesta, no la vamos a hacer. Quizás ¿cuántas familias habemos representadas aquí? Varias. ¿Y por qué pertenecemos a esa familia? Muy simple. Porque nacimos en esa familia, ¿o no? Claro, es como sumar 1 más 1, muy fácil. Yo nací en una familia de apellidos Domínguez Sobarzo y pertenezco a esa familia desde el día que nací hace 73 años atrás. ¿Qué le parece? Y hasta que viva aquí en la tierra voy a ser parte de esa familia porque nací en esa familia. Si usted hace el ejercicio personal, es lo mismo. ¿Verdad? Claro. Ella nació en la familia Gamboa. Él nació en la familia Molina. Y podríamos seguir viendo ejemplos. No vamos a continuar, pero cada uno lo sabe. Porque hemos nacido en esa familia. Hay algunas personas, de manera excepcional, que entran a formar parte de una familia no por nacimiento, sino que por adopción. Pero también pertenecen a una familia. Es decir, no hay nadie que no pertenezca a una familia. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Que es bastante sencillo y que creo que todos nosotros comprenderemos, aún hasta los niños que están acá. Porque vamos a hablar hoy día acerca de una familia. ¿Y qué significa pertenecer a esa familia? Y en forma más concreta, vamos a hablar sobre qué significa ser hijo de Dios. ¿Sabía usted que Dios tiene una familia? Dios tiene una familia. Y la Biblia le llama la familia de Dios. ¿Y sabe lo que dice también, antes de leer? Que todos aquellos que formamos parte de esa familia, escuche bien lo que le voy a decir, somos familiares de Dios. Es una de las traducciones de un pasaje de Efesios capítulo 2. Allí dice miembros de la familia de Dios y literalmente significa familiares de Dios. Porque hemos llegado a ser hijos de Dios.
¿Qué significa ser hijo de Dios? Es lo que vamos a estar viendo. ¿Sabe para qué? Para que todos los que estamos aquí, sin excepción, o sea, una sola excepción nomás, Sebastián es muy pequeño, no entiende. Él es la única excepción por ahora, para que cada uno de los demás sepamos, sin lugar a dudas, con certeza, si somos o no somos de la familia de Dios. Ese es mi tema hoy. A lo mejor hay alguien que se está empezando a poner medio incómodo. Ya este caballero empezó con esas cosas. Pero es necesario, porque aquí cuando nos juntamos, no venimos sencillamente a cumplir un deber religioso, sino que venimos a escuchar la palabra de Dios para saber qué estamos pisando espiritualmente. Así que vamos a hablar de eso. Les invito a leer ahora 2 pasajes bíblicos. El primero de ellos en el Evangelio según Juan, capítulo 1. Evangelio según Juan, capítulo 1. Y vamos a leer allí 3 versículos, los versículos 11, 12 y 13. Estamos aquí en la introducción del Evangelio según Juan y el autor sagrado dice lo siguiente en el versículo 11, capítulo 1, versículo 11. Me imagino que se va a colocar ahí, sí, claro. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, o sea, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya vamos a volver a este pasaje, pero vayamos ahora a la primera carta escrita por Juan en el capítulo 3. El mismo autor, el apóstol Juan, pero ahora en su primera carta, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice así. Vamos a esperar un minuto para que todos lo encuentren. Dice el autor sagrado, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora, fíjese bien en los términos aquí, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, o sea, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, confiando que Él bendiga ya la lectura que hemos hecho, porque la idea es estar atentos y poder ir absorbiendo lo que la palabra del Señor nos dice. Volvamos a Juan capítulo 1. En este hermoso prólogo que hay aquí en el capítulo 1 y que comienza con la eternidad, cuando dice en el principio creó Dios, era el verbo, se me va al versículo de Génesis, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay todo un prólogo hermoso que habla acerca de Cristo, de su encarnación. Y hemos leído allí en el versículo 11 que el Señor vino a lo suyo. Normalmente decimos que el Señor vino al pueblo judío,
y los suyos no lo recibieron. Es verdad eso. Pero cuando uno va al idioma griego, al Nuevo Testamento interlineal que se llama, se encuentra que esa frase es la siguiente: a las cosas propias vino. Y hay una traducción que dice que Él vino a su propio mundo. Es interesante, hermanos y amigos, porque en el versículo anterior, en el versículo 10, dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y Él vino a su mundo, al mundo que Él mismo creó. ¿Y qué pasó? No le conocieron. Podríamos, por supuesto, hacerlo mucho más puntual respecto a Israel, pero esto es lo general. Él vino al mundo. La luz vino al mundo, dice el capítulo 3. Y podríamos buscar otros pasajes más. Él vino a su propio mundo, al mundo que Él creó. ¿Y qué pasó con el mundo? No lo recibieron. Y yo le aseguro una cosa, no va a pasar esto, pero si sucediera que el Señor volviese a venir físicamente al mundo, de nuevo lo rechazan. De nuevo lo rechazan. Él vino al mundo, a las cosas propias que Él había hecho, porque Él creó todo, absolutamente todo. Pero el mundo, los suyos, dice, no le recibieron. Y alguien dirá, ¿pero cómo es la cosa? Sí. Los suyos, ¿por qué? Porque como Él es el creador de todas las cosas, Él también es el creador de toda la gente. Y cuando uno va a un pasaje que está en Hechos 17, cuando Pablo dice que de una sola sangre ha hecho todos los linajes. Y ese versículo literalmente significa, de un solo hombre surgieron todos los linajes. Y ese hombre fue Adán. Y el Señor vino a aquello que había creado, pero no le recibieron. Qué triste, ¿verdad? Pero después el verso 12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí encontramos algo muy fundamental, mis amados amigos y hermanos. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Todos, absolutamente todos. Pero Dios tiene una familia espiritual especial que son sus hijos. Aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida. Y es bueno aclarar el concepto recibir. En alguna oportunidad habremos conversado con personas de la religión popular y uno les habla de que deben recibir a Cristo y la persona, que puede ser alguien muy sincero, dice, yo he recibido a Cristo. Y nos empiezan a contar, sí, mire, yo recibí a Cristo cuando fui a la misa y pasé adelante a recibir la hostia. ¿Por qué la gente cree eso? Porque se les ha enseñado equivocadamente, muy erradamente, que aquella hostia llamada así, que el fraile levanta y consagra, es el cuerpo de Cristo. Y cuando la persona pasa allí y saca la lengua para que coloque la hostia, el sacerdote le dice el cuerpo de Cristo. Y al que viene después le dice el cuerpo de Cristo. Y así sucesivamente. Entonces, ellos piensan, recibimos a Cristo. No hay tal cosa. Aparte que aquello es blasfemo, no lo vamos a ver ahora, pero no es verdad. Recibir a Cristo es algo espiritual, porque aquí el autor es muy claro, dice a todos los que le recibieron, a los que reciben la hostia, no, a los que creen en su nombre. ¿Se da cuenta? Entonces vamos aquí identificando el tema para saber cómo se llega a ser un hijo de Dios. Le pregunto,
¿Tiene usted la certeza, la seguridad de que ya es hijo o hija de Dios? Porque una cosa es cierta y es segura, todos los que estamos aquí somos criaturas de Dios. Todos. Y todas las personas de este mundo, los que actualmente habemos en el mundo, creo que son 8.000 millones de almas, más todos los que ya han vivido y han muerto, todos creación de la mano de Dios. Alguien podría decir, no, pero es que a mí me hizo mi papá y mi mamá, dirá alguien. Ajá. ¿Pero quién inventó el sistema reproductor? Dios. Así que no empecemos con ese argumento raro, ¿verdad? No, si son mis padres, ¿qué Dios? Dios no tuvo nada que ver aquí. No, están equivocados. Dios creó al hombre con todos sus sistemas. Y el sistema que Dios creó para que el ser humano nazca en la tierra es un sistema pero maravilloso, del cual habló David en el Salmo 139, cuando dice allí a Dios él, mi embrión vieron tus ojos. ¿Usted sabe lo que es un embrión? Que es esa célula microscópica que al ojo humano no se puede ver. ¿Pero quién puede ver esa célula microscópica? Dios, que es el creador. Y David lo reconoce, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, creación de Dios todos, pero miembros de la familia de Dios, solamente la persona que de corazón recibe por la fe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, creyendo Jesús en la cruz se entregó por mis pecados y derramó su sangre por mí, porque me amó y murió en mi lugar. Y después resucitó y me da salvación segura. Esa persona que ha creído así en el Señor Jesucristo es hijo o hija de Dios. Con certeza, y ya lo vamos a ver. ¿Tiene usted esa certeza? Es algo absolutamente personal. Y ya lo vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos claro, y he anotado algunas cosas aquí que se desprenden de este pasaje que estamos mirando, que no todas las personas son hijos de Dios en el sentido espiritual. Todos sí creación de Dios. Lo segundo que tengo anotado acá, si usted se fija allí en el versículo 13, hay un detalle de cosas que las vamos a ver enseguida. Dice que estos hijos nacen, o sea, son engendrados o nacen de Dios. ¿Quién es el autor o quién es el que produce la obra de que la persona sea un hijo de Dios? Es una obra de Dios. Nadie puede hacerse hijo de Dios. Y vamos a ver por lo menos 3 cosas que salen acá. Sino que llegar a ser hijo de Dios es obra de Dios, obra divina. Y que Dios produce en cada persona con el poder del Espíritu Santo, cuando la persona recibe el mensaje del Evangelio. Y eso lo vamos a ver luego también. Es obra de Dios. No es obra de ninguna religión, no es obra de ningún hombre. Nadie ha dado las pautas para llegar a ser hijo de Dios, aunque en muchas partes dan distintas pautas, pero las pautas del hombre no sirven, solamente la pauta de Dios. Dios es el que hace la obra. Y ya lo vimos, el tercer punto que tenía anotado aquí, que la única forma de llegar a ser hijo de Dios es cuando la persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador personal, que en el versículo está sumamente claro. ¿Le está quedando claro? Espero que sí. ¿Estamos reflexionando personalmente en la realidad de cada uno? Aquí no se trata a qué religión usted pertenezca. Aquí no se trata a qué creencias usted tenga o que yo tenga. Aquí se trata de lo que Dios dice. Porque Dios es el autor del nuevo nacimiento. Dios convierte a las personas en sus hijos. Dios les hace sus hijos. Dios les hace nacer de nuevo. Es obra de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien,
En el mismo versículo 13 se nos habla de 3 cosas allí. Dice que estos hijos no son engendrados, para nacer después, por supuesto, de sangre. Fíjese que literalmente en el idioma original dice que no es de sangres. Es algo en plural que aparece allí. Y alguien dirá, ¿pero por qué? Porque hay personas que piensan que por el hecho de haber nacido en este mundo, automáticamente son hijos de Dios. Y no es así, no es de sangres. Y esto significa, no hay participación del papá y la mamá para que nazca como hijos de Dios. Y esto nos lleva al punto de que el nacimiento natural no nos convierte en hijos de Dios. Bueno, los hermanos saben, yo ayer estuve de cumpleaños y agradezco todos los saludos que me dieron y los que no me dieron también. Pero cuando yo nací el 2 de septiembre de 1950, yo nací solo a esta vida natural. No nací hijo de Dios. Y cuando usted nació en la fecha que usted nació, fue exactamente lo mismo. No es de sangres, no porque mis padres me hayan engendrado y al nacer llegué hijo de Dios. No, nací con una naturaleza pecaminosa que después empezó a manifestar. Nuestro hermano Jan, en forma jocosa, dice de Sebastián, ese pecador, y es cierto. Alguien dirá, pero ¿cómo decirle al niñito que es un pecador? Bueno, sabemos que él está cubierto por la sangre de Cristo hasta que tenga raciocinio propio, pero está la naturaleza pecaminosa en él y en todos los seres creados. Les comentaba ayer a unos hermanos de la mañana en mi casa que conocía a un misionero que era quizá un poco imprudente, que fue a visitar un día a una señora que había tenido su guagüita en el hospital, ahí en Curicó. Y cuando llegó, la saludó y le dijo, ha nacido otro pecador. Yo creo que, no sé si la señora se enojó, si estaba el esposo, no sé, a lo mejor le quiso pegar un golpe. Quizá un poquito imprudente, ¿verdad? La mamá está con su bebé recién nacido y llega alguien y dice, ha nacido otro pecador. Claro, es muy fuerte y realmente es un poquito, no sé cómo, usted califique. Bueno, desubicado, es verdad. Pero es cierto lo que le decía, pero no era la manera de hacerlo en ese instante. Pero es verdad. Cuando uno nace en esta vida, muy bienvenidos, ahí estaban esperándole sus sillas. Están reservadas para ustedes siempre. Cuando uno nace con esa naturaleza pecaminosa. Es cierto que el bebé es una cosa maravillosa y para los padres no hay cosa más linda que el bebé, que el hijo o la hija. Sabemos que ese niñito va a empezar a crecer y lógicamente va a empezar ya a manifestar esa naturaleza pecaminosa. Así que cuando uno nace acá, nace solamente de manera natural para esta vida. Y por eso que el Señor en Juan capítulo 3 dijo, lo que es de la carne, lo que es nacido de la carne, es carne. Entonces, el hecho de haber nacido aquí en esta tierra no nos convierte en hijos de Dios. Somos solamente criaturas de Dios que hemos venido acá gracias a su misericordia. Y es bueno tener esto claro, porque incluso las personas piensan, recordando lo que hablábamos hace 2 semanas del término cristiano, hay gente que dice, mire, cuando uno le ha dicho, ¿usted es cristiano? ¿Y sabe lo que me han dicho esas personas? ¿Usted cree que soy animal? Porque hay gente que piensa que porque andamos en 2 pies somos cristianos. Claro, hay gente que piensa eso. Y dice la gente, mira el cristiano. A cualquiera le dicen así. ¿Por qué? Porque anda en 2 pies. Los animales andan en 4 patas, entonces no son cristianos. No, es lo mismo con esto. No por nacer en este mundo hemos nacido hijos de Dios. Dios nos trajo acá con el nacimiento natural, pero lo que es nacido de la carne es carne. Se va a manifestar más adelante el pecado y ese niño o niña, joven, adulto, va a tener que nacer de nuevo para ser un hijo de Dios de esta familia, la familia de Dios. Así que no es de sangre y tampoco es por herencia. Siempre decimos eso, pero es bueno mencionar el punto anterior, que el nacimiento natural
no nos convierte en hijos de Dios. Y por consiguiente no es por herencia, se convierten los padres a Cristo, son hijos de Dios, los hijos no son hijos de Dios, automáticamente. No, es algo personal. Después dice, no es de voluntad de carne. ¿Y qué significa esto? Estamos en Juan 1, versículo 13. Que no es por esfuerzos humanos. Las obras no tienen nada que ver para ser un hijo de Dios. Y sabemos, mis amados amigos y hermanos, que es algo que se habla, se predica erróneamente en muchos lugares. Que es necesario ser buena persona, que es necesario hacer obras de caridad, que es necesario hacer obras buenas. Entonces Dios me va a recibir y me va a hacer su hijo. No hay tal cosa. Claro que ojalá seamos buenas personas, pero eso no nos convierte en hijos de Dios. Ojalá que hiciéramos buenas obras, ayudáramos al prójimo, fuéramos respetuosos, pero eso no nos convierte en hijos de Dios. Ojalá que leamos la Biblia, ojalá que vengamos a un culto como ahora, ojalá que aprendamos mucho de la Biblia, pero eso no nos convierte en hijos de Dios. Ninguna obra buena sirve para ser hijos de Dios. Ningún esfuerzo humano, ningún esfuerzo propio, nada. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta Isaías habla acerca de las justicias del hombre, él dice, somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, dice él, es decir, todo aquello que aprendemos a hacer como justo o como bueno para agradar a Dios, son como trapos asquerosos. Y no se trata de los trapos que uno puede ocupar para limpiar el piso, no, se trataba de otra cosa. Muy asquerosa, por supuesto. ¿Y qué decía allí el profeta? Así son nuestras buenas obras, como trapos asquerosos. Ninguna obra sirve, ningún esfuerzo humano sirve para llegar a ser hijo de Dios. Es lo que dice acá. ¿Y cuál es el tercer punto? No es por voluntad de varón, es decir, que alguien lo declare a usted hijo de Dios. Usted sabe que está tan de moda en las iglesias falsas declarar, decretar, atar, desatar, etcétera, etcétera. Yo no sé para qué piensan en Dios si ellos creen que son capaces de decir algo y que se cumpla. Evidentemente eso no es de Dios. Nadie puede declarar a otro hijo de Dios. Si usted, por ejemplo, acá estamos conversando en algún momento y oramos al Señor y usted se entrega a Cristo, yo no podría decirle lo declaro hijo de Dios. No, nadie puede hacerlo. Ningún pastor, ningún hermano, ningún religioso. No es que alguien le diga, ahora eres hijo de Dios. No. Porque es una obra total y exclusiva de Dios, cuando la persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, allí en el versículo 12, volvamos allí, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjese que la palabra potestad aquí hay por lo menos 5 sinónimos. Estuve buscando varias versiones. La potestad habla del derecho de ser hijo de Dios, el privilegio, la capacidad, la autoridad, el poder. ¿Qué le parece? Es decir, que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en la obra de Cristo hecha en la cruz, esa persona tiene el derecho de poder decir, soy hijo de Dios. Tiene el privilegio de ser hijo de Dios. Tiene la autoridad de Dios. Es hijo de Dios. ¿Qué le parece? Pero no se trata esto de que la persona, como decimos en chileno, va a andar cachiporreándose, ¿cierto? Conocemos todo el término, cachiporrearse. Puede que algunos jóvenes no conozcan mucho ese término, pero existe, ¿ya? Ayer conversábamos con los hermanos de algo que yo prediqué hace muchos años allá en Talca, y cuando les dije esa palabra, dije, no conocemos esa palabra. No le voy a decir cuál es, pero tuvieron que buscarla para saber de qué se trataba. ¿Ya?
Pasa eso, que hay términos que son más antiguos y la gente no los conoce. Pero cachiporrearse yo creo que todos lo conocemos, ¿cierto? Eso de creerse, mire, yo ahora, perdóneme, soy hijo de Dios. Hay algunos que actúan de esa manera. Si uno llega a ser hijo de Dios, es un privilegio que no lo merecemos, pero que lo tenemos solo por la gracia y por la misericordia de Dios al arrepentirnos de nuestros pecados y poner la fe en Cristo de manera real. Uno tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. A la luz de lo que ya hemos visto, ¿cómo está usted? ¿Tiene claridad ya si es hijo o hija de Dios de acuerdo a lo que Dios dice? ¿O está dudando? Si tiene dudas, si se ha dado cuenta de lo que le está diciendo la palabra de Dios, entonces examínese profundamente. Porque a lo mejor lo que tiene es solamente una confesión de fe religiosa, pero no es hijo o hija de Dios. ¿Cómo estamos? Cada uno tiene que autoanalizarse a la luz de las Escrituras. Ahora, usted puede estarse preguntando, mire, está bien, todo lo voy a entender, pero ¿cómo pasa eso? ¿Cómo llego a ser hijo de Dios? Ahí dice que hay que creer, que hay que recibir, pero ¿qué cosa tengo que creer? ¿Tengo que creer todo lo que dice la Biblia para...? No. Hay un mensaje específico que si usted lo cree de corazón, es hecho hijo de Dios. Hay algo específico en la Biblia. Y no son los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos lo único que hacen es condenarnos. No es el bautismo, porque el bautismo es un acto simbólico de alguien que ya creyó en Cristo y que es hijo de Dios. No es participar de la cena del Señor o comunión o santa cena, como le llaman muchos, no. Es un mensaje específico. Y ese mensaje específico, cuando la persona lo cree de todo corazón, nace de nuevo. Dios lo hace nacer de nuevo y lo convierte en su hijo. ¿Qué mensaje será? Vamos a ver. Vamos a buscar primero en la carta escrita por Santiago, capítulo 1. Santiago fue un medio hermano del Señor Jesucristo, que también se conoce como Jacobo. Y él escribió esta carta a Santiago. Vamos a buscar en el capítulo 1 de la carta escrita por Santiago. Y vamos a leer el versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Vamos a esperar que todos lo tengan o que esté ya ahí después presentado en la pantalla. Es muy importante, porque hay algunos que enseñan de que para poder nacer de nuevo hay que bautizarse. Incluyen el bautismo en la fe, y eso está mal. Y aquí hay un versículo muy claro, Santiago 1, 18. En el verso anterior habla del Padre de las luces, habla de Dios. ¿Y qué dice acerca de Él en el versículo 18? Él, o sea, Dios el Padre, de su voluntad, mire, la voluntad de Dios está ahí, el plan de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, el elemento, si pudiéramos emplear el término espiritual, que Dios usa para que la persona nazca de nuevo y pueda llegar a ser hijo de Dios, es la palabra, y le llama aquí la palabra de verdad. Porque amigo, amiga, la palabra de Dios es la palabra de verdad. ¿Y por qué es la palabra de verdad? Porque Dios es el Dios de verdad. Porque el Señor Jesucristo es la verdad. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, es la palabra de verdad. Entonces, al ver qué dice la palabra de verdad y creer ese mensaje, la persona, Dios lo hace nacer de nuevo. Ya, dice alguien, lo entiendo, pero ¿cuál es, pues? ¿Cuál es el mensaje?
Vamos ahora a la primera carta de Pedro. La que sigue de Santiago, la primera carta de Pedro. Vamos a leer allí en el capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 23. En los versos anteriores el apóstol ha estado hablando a los creyentes acerca de la nueva vida que tienen en Cristo, etcétera, etcétera, varias cosas muy interesantes y cómo fueron rescatados con la sangre de Cristo. Es un pasaje precioso. Y en el versículo 23, 1 Pedro 1, 23, leemos lo siguiente. Y vayamos poniendo harta atención a lo que dice aquí. Siendo renacidos, eso significa nacer de nuevo, nacer otra vez, nacer para ser hijos de Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Se está hablando aquí de una semilla, de una palabra viva que va a producir fruto. ¿Ya? Y dice después, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y usted estará pensando, sí, hasta es todo eso. Si usted ya leyó que es la palabra de verdad, aquí dice que es la palabra de Dios que vive, sí, pero ¿cuál es el mensaje? Los tengo así en aguas, ¿no? Al final del versículo 25, porque ahí en medio hay un pasaje del Antiguo Testamento que Pedro cita. Y al final hay dos frases. Dice, y esta, es decir, la palabra que vive y permanece para siempre, es la palabra que por el Evangelio os es anunciada o os ha sido anunciada. Es decir, el mensaje del Evangelio es el que produce el cambio y la nueva vida cuando la persona recibe y cree en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es la presentación de Cristo Jesús. Pablo allí en Romanos 1, verso 1 dice, él habla del Evangelio de Dios, un Evangelio que fue anunciado antes por los profetas, y ese Evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo en 1 Corintios 15 dice, os declaro el Evangelio. ¿Cuál es? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo lo dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿De qué nos habla? De Cristo Jesús que vino y que fue a la cruz del Calvario y que en aquel lugar murió en el lugar de usted y mío, sufriendo él el juicio de Dios, el juicio que usted y yo merecíamos, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Es decir, volvemos a lo que decía Juan 1, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y cuando la persona de todo corazón recibe este mensaje del Evangelio y lo cree, nace de nuevo. Y es hecho hijo de Dios. ¿Ha nacido usted así de nuevo? ¿Ha recibido así a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal? Si no lo ha hecho, no es hijo de Dios. Diga lo que diga, piense lo que piense, hable lo que hable, no es. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Pero si lo ha hecho de corazón, es hijo de Dios. Ahora bien, leíamos en Primera de Juan, y vamos a ir allí porque está cerquita, Primera Pedro, Segunda Pedro, Primera Juan. Ahí sirve para que nos aprendamos los libros de memoria, ¿no es cierto? Si no lo sabe. Leímos también delante, al comienzo, en Primera Juan capítulo 3. Aquí ahora es Juan el que está hablando, el apóstol, el mismo que escribió el Evangelio. Y él dice algo tan precioso allí en el versículo 1 que nos va a decir cuál es la razón por la cual Dios quiere que el ser humano sea su hijo. Hay una razón. Y aquí está. Verso 1 del capítulo 3 de Primera de Juan. Dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué
Dios hace a la persona hijo suyo solo por su amor. Aquí entramos a este aspecto tan precioso de la obra de Cristo. Hemos hablado ya que Cristo, cuando vino a la tierra y fue a la cruz, murió en nuestro lugar sufriendo el juicio nuestro. ¿Y por qué lo hizo? Solo por amor. Nada más que por amor a la criatura perdida. No hubo otra razón. ¿O fue porque a lo mejor alguno de nosotros tenía algún mérito? En absoluto. Levante la mano aquí el que cree que merecía ir al cielo o que merece ir al cielo. Levante la mano aquí el que cree que merece que Dios lo perdone. Tengo las manos bien abajo. Jamás merecía, jamás mereceré que el Señor me haya salvado. ¡Ninguno! ¿Y por qué Dios quiso salvarme? ¿Y por qué Dios quiso salvar a los que aquí ya también son hijos de Dios? Solo por su amor tan grande. Porque viendo la condición perdida de usted y mía y de todo ser humano, viendo que estábamos bajo su juicio y que el juicio tenía que cumplirse, dijo, sí, están sentenciados a la condenación, pero voy a enviar a mi Hijo y Él va a ocupar el lugar de ellos, y todo aquel que confía en lo que mi Hijo hizo en la cruz es hijo mío. Cuán grande es el amor de Dios. Y por esa razón Dios quiere que usted sea hija o hijo de Dios. No hay otro. Porque usted no merece ser hija de Dios, yo tampoco merezco ser hijo de Dios, nadie merece ser hijo de Dios. Y Él lo hace solo por amor. Y por eso es que está Juan 3:16. El versículo más famoso de la Biblia que yo sé que la gran mayoría conocemos aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Lo entregó sin reservas. ¿Qué le parece? Y yo le pregunto ahora, ¿ha recibido usted el amor de Dios en Cristo? ¿Se ha apropiado de aquella obra preciosa que Cristo hizo por usted? Usted podría decir, ¿y si la hizo por toda la gente? Sí, pero no sirve decir eso. Si usted dice, mire, somos todos pecadores y Cristo murió por todos nosotros, yo creo eso, no sirve para nada. ¿Qué hay que reconocer? Yo soy pecador delante de Dios. Yo estoy perdido. Yo le he ofendido. Yo merezco la condenación, pero Cristo me amó y murió por mí. Hay que personalizar el amor de Cristo en uno y recibir la salvación personalmente. ¿Lo ha hecho usted? Ahí está. Y Juan recuerda aquí a los creyentes a los cuales les escribe, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. Esto a veces se canta también. Hay una canción muy linda, uno la puede cantar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esto a los que ya somos hijos de Dios aquí nos tiene que producir una gratitud tan grande. Porque hermano, cuando uno recuerda lo que era, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿De dónde me sacó el Señor a mí? Uno dice, cuán grande es su amor para con este pecador. Y eso tiene que hacer que seamos más agradecidos del Señor, más consagrados al Señor. Porque mirad, hermanos, amados, Juan se lo escribe a los creyentes aquí, a los que ya son cristianos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Si se nos olvida de pronto, recordémoslo otra vez. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, como decíamos en la clase bíblica, cuando Casiodoro de Reina hizo la primera versión en español el año 1569, él tenía a la mano manuscritos más o menos del siglo X después de Cristo y unos poquitos, pero no tan atrasados como los que hay ahora, no tan alejados de él y cercanos al tiempo de Cristo. Y hay varias versiones y es muy probable que más de alguno aquí tenga alguna versión que dice allí, para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Hay varios que deben tener alguna versión que dice eso, ¿verdad? Y lo somos. Porque mi amiga, mi amigo, cuando uno se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo así, uno tiene la certeza de que es hijo
de Dios. Y como lo dije delante, lo vuelvo a repetir, no para andarse creyendo, sino para darle gracias al Señor cada día. Gracias, Señor, porque tú me amaste, solamente me has hecho tu hijo. ¿Y cuántas veces como hijo tuyo soy tan ingrato? Pero uno tiene la certeza, lo somos. Casiodoro de Reina no tenía un manuscrito al frente que dijera esa frase, entonces no la puso ahí en su primera versión. Pero hay otras con manuscritos más antiguos que aparece aquella frase, y lo somos. Y es algo así como una seguridad grande, lo somos. ¿Es usted hijo de Dios? Yo puedo decir, por gracia y misericordia lo soy. Y muchos aquí pueden decir lo mismo. ¿Lo puede decir usted? En cuanto a usted, de eso se trata. Para que seamos llamados hijos de Dios. Y ¿sabe una cosa? Ese concepto de llamados, ese término, literalmente significa que Él nos ha puesto por nombre hijos de Dios. Por eso que hijo de Dios es uno de los nombres que el Señor nos ha dado. Porque antes no éramos hijos de Dios. ¿Sabe lo que éramos? Pablo lo dice allí en Efesios 2, éramos hijos de ira. Pero ahora, al haber recibido a Cristo, somos con ese nombre, hijos de Dios. Pero quiero decir algo, hijos de Dios con H minúscula. ¿Por qué dirá alguien? Porque hay un solo hijo con H mayúscula, que es el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Él es el Hijo unigénito de Dios. Y eso significa que es el Hijo único y no hay ninguno como Él. A mí me gusta decir eso. Él es el Hijo de Dios con H mayúscula. Usted y yo somos hijos de Dios con H minúscula nomás. Y nunca vamos a llegar a ser hijos de Dios con H mayúscula como algunos herejes pretenden. En el día de hoy, todos los apóstoles y profetas falsos que son una verdadera plaga. Ellos hablan de que son... Una vez escuché a uno que dijo, somos Jehová Junior. ¿Qué le parece? Y otros han dicho cosas peores. Somos hijos de Dios por gracia, por misericordia, llamados con ese nombre. ¿Le gustaría a usted, si nunca se ha entregado a Cristo y lo hace ahora, volver a casa sabiendo, ahora soy hijo de Dios? Porque Él me amó y se entregó por mí en la cruz, recibió el juicio que yo merecía, resucitó de entre los muertos, me salva, me perdona, porque creo en Él de todo corazón. Es lo que el Señor está esperando que usted haga si aún no lo ha hecho, para que pueda ser llamada o llamado con ese nombre, hijos de Dios. Y lo somos, dice Juan. Y el versículo 2, él dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Es bueno decir que esta carta, la primera carta según de Juan, se conoce como la carta de las certezas. Y es muy bueno que cuando una persona se convierte a Cristo, lea primero el Evangelio según Juan y después lea la primera carta de Juan. Es la carta de las certezas, que nos asegura muchas cosas. Aquí se nos habla de lo que tenemos, de lo que sabemos. Aquí no se habla de lo que sentimos, como a algunos les gusta, sino lo que tenemos, lo que sabemos, lo que somos. Revise la primera carta, es muy buena en ese sentido. En la carta de las certezas es la que nos quita cualquier duda que podamos tener. Y Juan dice aquí en este versículo que estamos mirando, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía falta. Sí, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, mire qué interesante. No dice sentimos, como dicen muchos por ahí, quiero sentir a Dios, sentir al Señor. No, cortemos con eso. Son certezas que nos dan gozo, sí. Pero ese es el orden. Como alguien decía, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Uno sabe lo que tiene y se goza de lo que tiene. Y no porque sienta algo cree que tiene algo, porque no tiene nada. ¿Se fija?
Los sentimientos, las emociones son importantes, pero van en ese orden. Soy hijo de Dios, sé que lo soy por su gracia y me gozo en eso. Ese es el orden. Y aquí Juan dice, sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, va a haber una semejanza tan grande con Cristo en el sentido que vamos a tener un cuerpo glorificado como Cristo lo tenía cuando resucitó. Ese es un tema que lo podemos ver en otra oportunidad. Es decir, aquí por ahora ya somos hijos de Dios, tenemos tanta bendición. Mira, el tema da para mucho porque podríamos hablar de todos los privilegios que tenemos los hijos de Dios, pero no lo vamos a ver hoy día. Pero falta todavía. Lo que tenemos aquí, si pudiéramos decir así, hermanos, si se lo digo a mis hermanos, a los que ya tienen la certeza de que somos hijos de Dios, lo que tenemos actualmente espiritualmente no es nada comparado con lo que vamos a tener después. ¿Qué le parece? Así que yo le invito para que vaya investigando en la Biblia todo lo que vamos a tener después cuando Cristo nos lleve. Es maravilloso ser hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios en su amor nos quiso salvar y perdonar. Cuando Cristo vuelva, va a pasar eso y quizás muchas cosas más que aún no comprendemos. Ahora bien, al comienzo decía que todos somos hijos de Dios, hijos en una familia por nacimiento y algunos por adopción. La Biblia dice que nosotros los creyentes no solamente somos hijos por nacimiento, como lo hemos visto, sino que Dios nos ha adoptado como hijos. Hay un versículo allí en Efesios 1, verso 5, podríamos leerlo, por lo menos para... Hay otros pasajes más, pero vamos a leer solamente ese versículo para ir terminando ya. Efesios 1, versículo 5. Aquí el capítulo de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, lo cual muestra, amados hermanos, de que los creyentes no tenemos que medir las bendiciones por las cosas materiales que tenemos. Si bien es cierto, son bendiciones. El israelita medía su bendición de Dios por lo que tenía. Esposa, hijos, animalitos, todo eso, todo material. Pero nosotros no podemos estar diciendo, soy muy bendecido porque tengo casa, tengo auto, tengo plata. Esas son bendiciones que el Señor sí nos da. Pero las mayores bendiciones y las importantes son las que están aquí. Las bendiciones espirituales en Cristo. Esta es la medida de nuestras bendiciones. ¿Se fija? Y dentro de todas esas bendiciones, el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué significa esto? De que Dios nos ha adoptado en su familia, aunque no lo merecemos de forma natural. Y eso significa literalmente Dios nos ha ubicado como hijos en su familia. Esto de la adopción puede que nosotros no lo tengamos muy claro respecto a cómo era en aquel tiempo, pero era algo bastante interesante. Fíjese que cuando nacía un bebé en aquellos años, le llevaban el bebé al papá. Ahora, no cuestionen la cultura porque era de esa época, ya yo voy a explicar lo que pasaba en esa época nomás. Nacía el bebé. Parece que normalmente el papá no estaba en el parto como ahora, ¿no es cierto? Que ahora los papás se meten en el parto ahí. Es bonito eso, impresionante. Yo cuando nació mi último hijo estuve en el parto. No me desmayé, menos mal, ¿cierto? Porque algunos se desmayan. Pero el papá no estaba cuando nacía el bebé, entonces le llevaban el hijo al papá. Si el papá lo recibía, era de la familia. Pero el papá podía dejarlo en el suelo y no lo recibía. No era la familia. Eso es un aspecto. También existía gente que nacía un bebé y lo tiraban en un basural, no lo querían. Pensemos cómo era la época. La mayor parte eran esclavos. No tenían medios para vivir o tener el alimento para sus hijos. Pero había personas, y generalmente lo hacían cristianos en aquella época, que andaban en los basurales y de repente encontraban un bebé que se estaba muriendo allí. Lo tomaban, se lo llevaban y lo adoptaban. No era de la familia,
A lo mejor esa familia tenía otros hijos, pero él ubicaba a su hijo igual que el resto. Esa es la idea de la adopción. Y Dios nos adoptó así también. Si fuéramos a emplear una figura como lo que estaba hablando recién, nos sacó del basural del pecado. Porque amigos, el pecado es pura basura. Hay gente que el pecado lo toma de manera tan liviana y hacen chistes con el pecado y hacen frases y hacen cosas. El pecado es basura. Y de allí nos sacó el Señor. Y cada uno de los creyentes aquí, los que ya somos hijos de Dios, sabemos de qué basura nos sacó el Señor. Solo el Señor y yo sabemos de qué basura me sacó a mí. Y cada creyente sabe aquí de qué basura nos sacó. Porque el pecado es basura. Y nos adoptó en su familia, nos ubicó como sus hijos, aunque no merecíamos absolutamente nada. Ese es el otro aspecto de ser hijo de Dios, que también es maravilloso. Y alguien ha dicho que el nuevo nacimiento nos da la naturaleza de hijos y la adopción nos da la posición de hijos. Qué maravilloso ser hijo de Dios. Hermana, hermano, estas verdades que yo sé que la gran mayoría conoce, pero que hemos vuelto a recordar hoy día, nos sirvan, nos fortalezcan como hijos de Dios, para vivir con mucha más gratitud a aquel que nos adoptó como hijos, aunque no lo merecíamos, aquel que nos hizo nacer por la palabra suya cuando recibimos a Cristo, aquel que nos dio esta posición, esta seguridad, esta certeza y todo lo que viene, y vivamos agradecidos porque cuán grande el amor que Dios nos dio el Padre para ser llamados sus hijos. Y Juan nos vuelve a decir, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y usted, amiga, amigo, que aún no tiene la certeza de la salvación de su alma, que se ha dado cuenta hoy día, soy criatura de Dios, pero no soy hijo de Dios porque nunca he recibido realmente a Cristo por la fe. ¿Qué está esperando? Dios quiere que usted sea hijo suyo por amor a usted. Y por ese amor tan grande fue que envió a Cristo. Se lo vuelvo a repetir y lo podríamos repetir 1000 veces. Porque le ama. Y como dice Pedro, no quiere que nadie perezca. Y como dice Pablo, quiere que usted sea salvo. Pero usted necesita acudir arrepentido ante Cristo y decirle, Señor, yo he pecado contra ti, no soy digno de ser un hijo de Dios, pero sálvame. Creo de corazón en la obra que tú hiciste por mí. Y dice la Biblia, y lo leímos, a todos los que lo recibieron, les da el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Oremos antes de escuchar una alabanza y cantar al final. Te agradecemos, Padre Celestial, por este tiempo que hemos tenido para escudriñar tu santa palabra nuevamente. Los que aquí ya somos tus hijos, que tenemos esa certeza que nos das por tu palabra, te damos las gracias de nuevo porque Juan nos ha recordado aquel amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nos diste ese nombre nuevo. Nos sacaste de la basura del pecado y nos adoptaste como tus hijos. Gracias, Padre, te damos. Ayúdanos para vivir cada día con gratitud como hijos tuyos, redimidos por la sangre de Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra en nuestros corazones. Y oramos también por nuestros amigos y amigas que están con nosotros, algunos parientes de los creyentes, para que nadie se vaya a engañar, Señor, pensando que por venir aquí se ha convertido en hijo tuyo, o que por ser pariente de alguien es hijo de Dios, que por haber nacido en este mundo es un hijo de Dios y se dé cuenta que necesita humillarse y arrepentirse ante ti, recibiendo por fe a Jesucristo, y tú le harás hijo de Dios. Oramos por tu palabra entregada y oramos para que tú sigas trabajando en las mentes y en los corazones con el poder de tu Santo Espíritu. Oramos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.